Hola, bienvenidos nuevamente a este programa Entendamos, un programa, un espacio pensado, diseñado, creado y definido para entender lo que está pasando en el contexto económico, político y social de Bolivia. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, muy atractivo y que está generando millones de dólares a nivel mundial. Vamos a hablar de la industria del gaming, de los gamers, y para eso nos acompaña nuestro director asociado, Esteban Alfaro de Medrano Asociados. Esteban, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por invitarme acá al programa. No, por favor, qué barbaridad, faltaba menos. A un gamer famoso en Bolivia. Un gamer famoso acá. Bueno, interesante la temática que vamos a tocar hoy día. La verdad es que cada vez toma más relevancia en el mundo. Incluso ya ha superado a la industria de la música, sí, ¿no? Y del cine. Vamos con unos datitos, a ver, para comenzar y calentar los motores en el programa y para todos los que nos están mirando. A ver, les voy a pasar 6 puntos claves o 6 datos para que Esteban ahí nos vaya orientando. Se calcula, de acuerdo a Pricewaterhouse, que hay 3.240 millones de jugadores en todo el mundo. ¿Cuál es la población del mundo? ¿11.000? ¿8.000? Sí, 8.000 millones. 8.000 millones, o sea, de los 8.000, 3.000 millones están jugando. Son gamers en el mundo entero. Ahí hay una lógica, porque una vez, decía un famoso jugador, una vez uno es gamer, nunca deja de ser gamer. Te enganchas como una droga. Claro, y prácticamente los gamers empezaron en la década de los 80 o 70, perdón, y ahora siguen siendo gamers, ya son papás. O sea, en los 70, en los 80 el juego icónico era Pac-Man. Sí, había el de los monstruitos que vayan. El del meteorito, es el que tenías un punto, una nave al medio de la pantalla y te venían los meteoritos por los costados. Yo comencé jugando, Esteban, con Atari. Claro. Que eran las dos barritas y un cuadrado, ni siquiera un redondo. Oye, bueno, desde esa fecha a la actualidad ya hay 3.240 millones de jugadores enganchados a los videojuegos. El jugador promedio tiene una edad de 30 a 35 años. No estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de gente ya crecidita, gente mayor, profesional. Claro, ya... No son 15 años, son entre 25 y 35. Sí, yo creo que diría que son desde más pequeños todavía. Hay niños que juegan desde los 8 años hasta los 35, 40, que ya son adultos, que tienen poder adquisitivo, que ya pueden comprarse los juegos. Ese es el punto, yo creo, porque debes tener esa edad promedio, 25, 35, porque no es barata esta industria. Claro, no es barato. O sea, bueno, ya hay distintas modalidades, ¿no? Hay juegos que los compras de cajón, ya empaquetados. Hay juegos que son gratis, pero tienen microtransacciones dentro del juego. Entonces, eso me tiene a mí problemado. Ajá. Porque mis hijos me dicen, papá, es gratis. No, ya que descargamos la aplicación y después empezamos, ¿no? Que para el monstruito, que el bono, que no sé qué. La pistolita y ahí es el microgasto. Ahí se llaman las skins, que son las famosas skins. Que es como lo vas a disfrazar a tu personaje. Mira vos. Entonces hay algunas que cuestan dinero o que cuestan plata dentro del juego, que obviamente hay que pagar con plata. Para ser real. Gamer tenés que tener plata. Primer punto. Un buen ingreso. Sí, puedes jugar gratis, se puede jugar pero gratis. No es lo mismo. Ya cuando te metes al juego, ahí necesitas poner. Claro, se hace como una moda, es como estar a la moda. Sacan las nuevas skins y uno quiere estar siempre a la moda. Claro. ¿No? Entonces se forma una comunidad que es altamente competitiva y eso te impulsa a querer adquirir más. Y a ver, si yo empiezo a jugar un juego X y no me compro mis skins y quiero jugar contigo, tú tienes todas tus skins, tú dices, no, yo contigo no voy a jugar porque eres un rasca, huachaca, bueno, me vas a matar, me vas a ganar porque tenés más skins. No hay ventajas. No hay ventajas. No hay ventajas. Lo único adicional es cómo se ve el jugador. El look and feel. Ajá. Ahora, hay otra modalidad que se llama pay to win, o sea, pagar para obtener cosas más fáciles. Pagar para ganar. Ajá, exactamente. Pero eso a la comunidad de los videojuegos no les gusta mucho porque obviamente le quita el mérito al esfuerzo que uno tiene. Es como si estuvieras haciendo trampa, estás entrando con 4 metralletas. Claro. Entonces, en esta instancia, sobre todo las skins y las cosas que tiene el juego, es más por un tema de moda, ¿no? O sea, yo que juego gratis
puedo tener algunas skins por lograr algunos objetivos dentro del juego, pero tú pero que no pagaste, necesito necesariamente tener no esas necesito, skins. o sea, Puedo jugar heavy. Exactamente, hay las genéricas que todo el mundo consigue con logros y hay las que obviamente hay que pagar. Vamos por un tercer dato. Estamos diciendo que hay 3.240 millones de jugadores, que es una barbaridad. El jugador promedio tiene 35 años. Esteban nos contaba que porque necesitas de alguna manera tener una billeterita ahí con dinero. El 50% de los gamers son europeos. Sí, allá se juega mucho. El O sea, Reino en Unido Europa es una la industria están rompiendo. muy fuerte, España también. España muy me fuerte. dicen que el crecimiento de los gamers en España es brutal. Sí, totalmente. Es creo que una de las actividades de recreación más importantes allá. Es muy fuerte el tema de cómo están constituidas los estudios de videojuegos allá también, porque allá se produce, allá se crean los Yo videojuegos. pensé que iba a ser Estados Unidos. También en Estados Unidos, pero Reino Unido tiene estudios fuertes. Bueno, España igual está empezando, entonces la industria se mueve así, porque no solamente tienes los que juegan, ¿no? Uh-huh. La industria mueve también ingenieros, claro, hay un montón de gente ahí atrás de inteligencia artificial ahora que empieza a crear los videojuegos. Después vamos a entrar en este tema que me parece súper interesante. Más de 1.700 millones de personas juegan decididamente en una PC. La computadora ha sido el... No en un teléfono, yo pensé que en un teléfono celular podías jugar, ¿no? Pero sí. Dice PC, me imagino que es por temas de RAM, memoria. Sí, de potencia, ¿no? Y además que, bueno, no se olviden que la computadora fue el primer contacto de un videojuego con las personas, ¿no? Claro. Se empezó a desarrollar, primero se empezaron a desarrollar los juegos de ajedrez, ahí después de la Segunda Guerra Mundial. Esteban, o sea, la computadora venía con el juego de ajedrez ya instalado. Sí. Era una locura. Yo jugaba ajedrez, le gané una vez a la computadora jugando ajedrez. Pero de ahí no teníamos más opciones. Claro, era la primera programación lúdica que estaban intentando hacer, digamos. Primera programación lúdica. Y bueno, de ahí ha crecido exponencialmente hasta ahora, ¿no? Hasta ahora un montón. Yo me acuerdo de los tilines, pero eran juegos pues analógicos, no eran juegos... Claro, con las palancas. Con las palancas y todo. El 46% de los jugadores estadounidenses son mujeres y curiosamente el 50% y un poquito más en España y en Europa son también mujeres. Sí, eso es importante. Las mujeres juegan. Juegan bastante y ahora se está equiparando los números casi prácticamente a la par. Porque es un tema generacional, yo creo. Bueno, tuvimos una visita de una especialista, Juliana Martínez se llama, en el EXMA. Sí, correcto. Y ella justamente nos decía el primer contacto que un niño tuvo en los 80, 90 con la tecnología es a través de su consola de videojuegos. Y en esa época los niños varones eran los que tenían más contacto con las consolas. A las niñas no se les daba, digamos, ese contacto. Claro, ya había discriminación. A ella regálenle una muñeca y a él regálenle una consola, un PlayStation juego. O algo así. Entonces eso ha impactado también. Feo eso, ¿eh? Ajá. Eso ha impactado también en cómo las mujeres juegan ahora y por qué quizás no les gustan mucho los videojuegos. Ahora se está equiparando en temas de jugadores, pero sí hay una brecha grande en temas de desarrolladores de videojuegos. Todavía las mujeres son más masculinos y las que desarrollan, las que programan, etcétera, son menos. Creo que era la cantidad de 23% que son solamente mujeres en la industria. Todavía. Sí. Pero y de repente en los juegos, Esteban, a ver, si yo soy mujer, quiero jugar un X juego, ¿hay personajes de mujer o las mujeres independientemente agarran a hombres para jugar? Sí, hay juegos donde los que son lineales, narrativos, que son tienen personajes mujeres y uno tiene que jugar independientemente si es hombre o mujer con ese personaje. Hay otros juegos que se llaman los juegos de rol, los role-playing games. Esos juegos uno se puede crear a sí mismo como él quiera. ¿Como un avatar? Sí, como un avatar. Eso puede proyectarse en el avatar de la forma que quiera. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, etcétera. Y prácticamente, incluso hay razas, ¿no? Hay pero elfos. No es una condicionante, digamos. Yo como mujer puedo elegir un muñeco hombre, digamos. Sí. El que uno quiera. Un personaje, no sé cómo se les llamará a estos íconos.
Sí, un personaje. A ver, vamos por otro dato interesante. Asia es el mayor mercado del videojuego. Hay más de 1.480 millones de jugadores. Bueno, es también por estadística, ¿no? La población asiática es la más grande. Juegan 1.480 millones. Yo creería que ahí deben estar enganchados más jugadores. Los asiáticos tienen un tema con el juego muy fuerte. Son todos ludópatas. Sí, son agresivos, apostando, jugando. Hay servidores de los videojuegos. Uno cuando juega en línea se conecta por servidores. Uh-huh. Hay el servidor de Brasil, que es para Latinoamérica. Hay otro que es de Estados Unidos, ¿no? De Europa. El servidor de Asia es uno de los más competitivos que hay, ¿no? ¿Y qué juegan? ¿Cuál es el juego top, digamos, que se juega? Hay varios, dependientemente de... Hay uno que es más que todo universal, que todo el mundo lo conoce. Es Fortnite. Fortnite la rompió, ¿no? Claro, ¿Y es de qué trata transversal. Fortnite? A ver, paréntesis, después seguimos con los datos, pero ¿de qué trata Fortnite? Porque, a ver, yo juego Fortnite, pero ¿qué haces? ¿Matas a todo el mundo y que no te maten? ¿De eso se trata? Exactamente. O sea, matar y que no te maten. Caes en una isla, puedes jugar en equipo, puedes jugar solo y el mapa se va reduciendo. Tú tienes que tratar de sobrevivir hasta el final, ser el último equipo en pie. ¿Y qué tienes? ¿Armas, granadas? Se llama looteo. Vos llegas con un arma sencilla y puedes ir abriendo cofres y cajas y ahí vas obteniendo más armas. Y vas jugando con otras personas que se van metiendo ahí al sistema. Exactamente. O sea, el servidor te agrupa con gente que está conectada a ese servidor, que más o menos se conectó al mismo tiempo y es de manera aleatoria. Yo lo que me pregunto, la verdad, y por eso ayúdanos a entender, Esteban, este tema. A ver, mis juegos en mi infancia, a ver, había uno que me compraron en Miami, me acuerdo, que eran 2 botoncitos. Tú tenías que apretar y meter las argollitas con agua en unos palitos. Y estabas enganchado con ese de apretar y con la presión del aire, así es que las argollitas te entraran en el... Luego había el tema de el Atari con las 2 paletitas para como si fuera tenis que estabas jugando. Luego había, a ver, lo más agresivo que yo he tenido de juegos era Space Invaders. Ah, claro. Que entraban las naves, iban y vos ibas destrozando. Pero ese era lo más agresivo que teníamos. Después jugábamos mucho personaje con un gorro rojo, con Mario Bros. Mario Bros. Con la musiquita, pero no había violencia. Sí. En cambio ahora... ¿Será la violencia lo que engancha a los juegos, a los gamers? ¿La adrenalina de matar? Yo creo que no. En realidad o sea, la competitividad es muy fuerte en el tema de los videojuegos, si nos vamos a ese ámbito. Hay juegos que son competitivos que no necesariamente son violentos. Uh-huh. Hay uno que se llama Fall Guys, que uno tiene que estar en plataformas y tiene que competir en una carrera con unos muñequitos. Tiene que tratar de llegar antes que todos. Hay obstáculos, todo. Pero digamos que en el tema de los gamers, a ver, que yo diga, yo juego este juego que me acabas de decir, Fall Guys. Fall Guys. Y tú que juegas Fortnite, tú me dices, pero tú juegas un juego de niños, digamos. Fortnite mucho. Es para... Pasa mucho con el Fortnite y el Call of Duty, se llama. Que claro, Call of Duty es extraordinario, ¿no? Extraordinario, es un juego, es prácticamente de guerra. Y todo. Sí, ahí nos vamos ya al tema del realismo, ¿no? Claro. Porque el tema de tácticas se asemeja mucho a lo que pasa en la vida real. Entonces, por eso a la gente le gusta, que es un juego más maduro, digamos, ¿no? Pero ahí hay un error, ¿no? En ese juego. Yo alguna vez vi ese juego... Porque históricamente, digamos, en los datos, un soldado alemán equivalía a 5 soldados de la coalición. Ajá. En cambio, en esos juegos me imagino que a los alemanes uno los va matando como si fueran pipocas, y no es así. Un soldado alemán en la vida real, en la guerra real, equivalía a 5 soldados. A ver, sigamos con los datos, Esteban. Más de 666 millones de personas juegan en videojuegos, hemos dicho, en China, ¿no? No. En Asia, ¿no era? 1480. En Asia. Ahora, en China, a ver, el mayor mercado del mundo en lo que a videojuegos se refiere es China, que ha duplicado su tamaño hasta el 2022, con 532 millones de personas que afirman jugar en línea o participar en juegos multijugador.
toda esa parte del continente debe ser eminentemente juegos, ¿no? Juegos. Ahora, China obviamente por sus restricciones no es tan fácil ingresar. No está creciendo mucho. Tiene un mercado interno que es súper consumista. China, ¿no? China. Entonces, por eso es tan importante igual para la industria de los videojuegos ese mercado, igual que el de Asia, ¿no? Y aquí dice lo que tú decías, Esteban, los gamers españoles le dedican hasta 5 horas a la semana para jugar en su móvil o en su tableta. Eso es hartísimo tiempo, 5 horas. Si lo multiplicas por años, estás mandando cientos de horas que le dedicas solamente a jugar en línea. Sí, hay otro aspecto igual importante que son los juegos que están saliendo para celulares también. Como a medida que van aumentando la potencia de los celulares, van llegando juegos igual más complejos y es mucho más accesible jugar desde el celular porque lo tienes todo el tiempo ahí, ¿no? ¿Cuáles serán las 3 tareas que haces más frecuentemente en un celular como jóvenes? Scrollear, digamos, redes sociales. Segundo, chats. Y tercero, juegos. Me imagino que deben estar enganchados. Sí. Dentro de las 3 o 4 funciones debe estar ahí una plataforma de juegos. Sí. Porque llamar no llaman. No, sí es la generación que no llama. No llaman, no hablan, son mudos. Todos chatean. Luego, la Nintendo Switch, la famosa Nintendo Switch, fue la consola más vendida, especialmente en España, el 2021. 500,000 unidades en un solo año vendió Nintendo Switch. Y la PlayStation 5 se posicionó en segunda posición con 280,000 unidades, mientras que la Xbox lograron ubicarse en la tercera posición. ¿Por qué Nintendo Switch tiene tanta pegada? Mi hijo se muere por ese Nintendo. Sí, ahí hay que hacer una puntualización porque creo que la PlayStation 5 estaba de salida, entonces siempre se tarda un poquito más de tiempo en consolidarse una consola en el mercado, ¿no? ¿Qué promedio, digamos, 3 meses? 4 máximo? No, son 2 años más o menos así. 2 años. El 2020 salió la PlayStation 5, ¿Y por la qué nueva tanto generación. Tiempo? Si hay tantos jugadores, porque cuesta dinero. Entonces uno tiene que ir cambiando la generación anterior por la nueva. Tú tenías un Play 4, sale la Play 5 y bueno, tienes que ir juntando porque no es que sea muy barato, ¿no? Son como $500, entre $500 y $600 que uno tiene que pagar para conseguir esas consolas. Nintendo Switch ha tenido una muy buena segunda juventud, prácticamente porque ha salido juegos muy buenos para esta última fase de la consola. Entonces eso les ha permitido apuntar en ventas. Más o menos es así. PlayStation y Xbox pelean mucho por temas de exclusivos. Son juegos exclusivos. O sea, yo tengo mis propios estudios como Sony Entertainment y Xbox tiene sus propios estudios como bueno, parte de Microsoft, ¿no? Entonces cada uno diseña los juegos para que se queden en la plataforma. Hay videojuegos que son multiplataforma, que salen para varias plataformas, no tienen exclusividad. Pero estos juegos que tienen exclusividad prácticamente es lo que deciden los jugadores. La potencia es similar. Xbox y PlayStation es lo mismo. Hablando de lo que tú estás diciendo, Stan, que me parece un dato muy interesante para entender esta industria de videojuegos, lo que más me llamó la atención es 35 años promedio de las personas que juegan. Ese primer dato a mí me llamó mucho la atención, porque yo dije, no, estamos hablando de 5, 10, 15, 20, 25 años, pero es un tema de platas. Sí. Y hablando del tema de platas, justo hay una noticia que saca el Fondo Económico, el Foro Económico Mundial, donde dice que la subida de precios en los videojuegos es inaceptable. Se están diciendo de que no deberían costar tanto y están hablando de que cuesta $75 promedio un juego. Sí, un juego de lanzamiento te sale aproximadamente $70. Sí. En la generación pasada era 60. Sí, y están diciendo de que ese precio es demasiado elevado y está generando un problema para la gente que quiere entrar y consumir los juegos, que es muy alto. Sí, $75 por juego. Por juego. Y además ahí le tienes que meter los skins, todas esas cosas. Bueno, principalmente estos juegos que vienen ya empaquetados, estos de $70,
vienen ya con todo, ¿no? Lo que sí sacan adicionalmente son pequeñas expansiones de esos juegos, que son historias adicionales, los famosos DLC se llaman. Esos pueden costarte $10 aparte. Pero no creo que se queden tranquilos con los $75. De alguna manera te van a fajar $20 más, sí, adicionales. Bueno, eso va de la mano también el incremento, porque la industria se ha vuelto más demandante en cuanto a calidad, ¿no? Mejores gráficos, mejores historias. Para crear un videojuego no solamente es programar, uno tiene que tener un guión, desarrollar personajes, tiene que hacer jugable una historia. Atractiva, enganchable. Sí, entonces es un equipo multidisciplinario que se enfoca en hacer eso, ¿no? El diseño de los personajes, el diseño del mapa, del mundo en realidad. Entonces es mucho más complicado, yo creo, crear un videojuego que puede ser y más caro que hacer alguna película, por ejemplo. Ahora, este incremento de precios, Esteban, de acuerdo al Fondo Económico Mundial, pronostican un descenso del casi 2% para el 2024 en el sector de videojuegos. Claro, esto es obvio porque hay contracción económica, hay recesión a nivel mundial, o estás desempleado, ya no tienes el empleo, estás en paro, la economía se ha disparado, la inflación se ha disparado, entonces ya no tenés plata para gastarte en el videojuego. Además, igual adicionar a eso, Javier, hay que entender que los años de pandemia han sido un pico, un impulso muy grande para los videojuegos, ¿no? Brutal, dice. La gente mayormente en su casa tenía más tiempo para jugarlos y obviamente esa bajada es directamente proporcional a retomar la vida normal de la gente. Post-pandemia, entonces el mercado se va a ir acomodando. Obviamente sigue en alza, pero no tiene el pico que tuvo en los años 2020-2021, ¿no? Sí, dice que el año va a terminar complicado, el 2022 para la industria, pero que el 2024 va a ser una caída del 2% del ingreso, porque los precios han subido y están diciendo que eso es inaceptable. Ahora, me llama la atención que otros países que están creciendo mucho, según Pricewaterhouse, en el tema de la demanda de videojuegos, es Turquía y Pakistán. No lo tenía mapeado, pero... Sí, aquí dicen, según el informe de Pricewaterhouse, los videojuegos representaron el 6% del gasto en Turquía y en Pakistán, un crecimiento bastante importante. Y se prevé que alcancen a un 10%. China y Estados Unidos dominarán el mercado del 2021. Eso es imposible que suceda otra cosa. Sí. Pero se están metiendo en el juego Turquía y Pakistán. Pero no he encontrado datos de Latinoamérica. ¿Cómo estaremos en Latinoamérica? Bueno, los mercados más grandes en Latinoamérica son Brasil y México. Brasil y México, claro, de lejos. Por población, ¿no? Por población y tienen sus propios servidores, etcétera, ¿no? Y ahí hay un problema, además, Esteban, porque los videojuegos tienen que ser en portugués. Claro, sí. O sea, llegan en portugués y obviamente tienen... su comunidad es cerrada, ¿no? O sea, prácticamente ellos juegan con los portugueses. Pero no se hace problema igual del idioma inglés, del idioma, sí. Eso ayuda mucho en los videojuegos que juegas online. El tema del idioma, puedes jugar normalmente con personas en inglés, ¿no? O en español o en portugués, ¿no? Eso. Mira lo que me siguen llamando la atención estos datos, Esteban, realmente. En Europa el 23% de los jugadores tiene más de 45 años. O sea, estamos hablando de una población mayor y casi adulta mayor que están metidos en este juego. Yo pensé que eran los niños los que estaban metidos acá. Claro, uno empieza siendo gamer y ya los que empezaron siendo gamers a los 10 años ya son más de 30 años, casi 40 que tiene la industria de los videojuegos, entonces son ellos los que se enganchan. Claro, nunca, o sea, hay periodos en la vida de uno donde obviamente los deja, pero siempre que uno puede para distenderse, utiliza los videojuegos. Y las mujeres, sigue dando el dato, es increíble cómo las mujeres están metidísimas con el juego, están, como diría algo en español, adentrísimas. 45% de los jugadores estadounidenses son mujeres. 45%. Ya estamos casi igualando a los hombres. Sí, seguramente al año, 2 años ese tema ya va a estar igualado.
Hay un tema muy importante ahí, Javier, de entender cómo se adquieren los videojuegos, porque usted me mencionaba que costaban $70 los videojuegos. 70, 75. Bueno, hay una modalidad adicional a eso, no solamente lo puedes comprar, tú te puedes suscribir como si fuera una plataforma de Netflix, con una suscripción mensual. Hay 2 paquetes grandes, que es Gamebox Game Pass, perdón. Sí, lo he y visto. PlayStation Plus, que son los servicios que tienen cada uno de estos. Igual hay en Steam, por ejemplo, para PC. Pero lo que yo me voy es que... ¿Puedes jugar sin tener la consola? Pues no, puedes jugar en Xbox Game Pass. Sí hay la posibilidad de jugar en Xbox, en PC, de manera transversal. En PlayStation... Sin la necesidad de comprarte el Xbox. Exacto. Tienes que tener el Gamebox Game Pass. El Game Pass. Xbox Game Pass. Y tú te suscribes y prácticamente te prometen que vas a tener juegos de lanzamiento en esa suscripción. Hay un catálogo de 80, 100 juegos. Tú puedes jugar cualquiera de esos solamente con tu suscripción. El tema es que cuando lo quiten el juego del catálogo, como cualquier película o serie de Netflix, pues ya no lo vas a poder jugar. Entonces, esa industria del tema de las suscripciones está pegando muy fuerte en la industria de los videojuegos. Solamente por eso Xbox ha comprado Activision Blizzard, que era un estudio enorme. Lo ha comprado en un valor de $70.000 millones. Para que tengan una idea de la magnitud, el PIB de Bolivia es de $33.000 millones. El doble. Se podía haber comprado Bolivia dos veces. Haber comprado 2 veces Bolivia, exactamente. Y lo importante acá sin es pedir que... factura. Sí, exacto. Lo importante acá es que se hace dueños de propiedades intelectuales, de IPs, de juegos muy exclusivos. Está ahí Call of Duty, hay Crash Bandicoot, que era la mascota oficial de PlayStation, ahora está pasando a Xbox. Entonces hay una reconfiguración en el mercado y esta compra puede definir un antes y un después en la industria de los videojuegos, ¿no? Y en el tema de las suscripciones. ¿Cuán importante van a ser las suscripciones de videojuegos de acá a 2 años, ¿no? Eso es... Cuando salen al mercado estas grandes marcas a hacer compras, o cuando salen de supermercado estas grandes compras, el escenario tiembla, la bolsa de valores, es un movimiento brutal realmente el que hacen estas adquisiciones, fusiones, compras, porque como dices tú, es una danza de millones, 30.000 millones de dólares, 70.000 millones de dólares comprarte, es hartísimo dinero, ¿no? Sí, tienen que estar seguros de que esa compra va a funcionar para ellos. Para el retorno, ¿en cuánto tiempo recuperarán la inversión? Exacto. El tema ahí de la competitividad es entre Sony y Xbox, que PlayStation siempre ha estado un poquito más arriba en tema de ventas, en tema de exclusivos, etcétera. Y Xbox con Microsoft quiere igualar a eso, ¿no? Quiere competir de tú a tú con PlayStation. ¿Y qué pasó con esa consola que era Wii, puede ser? Nintendo Wii. Bueno, el de hace 2 generaciones atrás. Yo me acuerdo que la narrativa de Nintendo Wii era para que no estés sentado y hagas ejercicio y te muevas el movimiento, pero creo que no pegó esa... Fue una época de la generación de Wii, estaba Xbox 360 y estaba PlayStation 3. Xbox 360, esa tenía. Ellos tenían en esa época unas cámaras que se llamaba Kinect, Xbox. En la cámara que no jugabas con controles, solamente te escaneaba el cuerpo. Con el cuerpo, exactamente. Podías hacer juegos de baile, juegos de aventura, etcétera. Tenis, badminton. Exacto. Pegó muy bien en esa generación, pero... capaz a muchos jugadores no les gusta tener tanto tiempo de actividad, digamos, muy seguida, ¿no? Y hay juegos que son bien demandantes. O sea, el gimnasio te toma 1 hora, por ejemplo. Puedes estar 5 horas en el juego. Qué bárbaro. Entonces, esa es la... Otro dato interesante. El 79% de los menores de 22 años, creo que es lógico, juega con el móvil, juega con el celular. No juega con una PC. No, totalmente. Ya hay, o sea, por ejemplo, hay celulares que soportan Fortnite y puedes tener el mismo juego de Fortnite en tu celular que en una consola, por ejemplo. Y ahora, ahí quiero entrar en otro tema ahí, bien interesante. ¿Qué pasa con el hardware? ¿Qué pasa con los controles, con las piezas para jugar?
es un problema, porque yo con mis hijos debo reemplazar esos controles por lo menos 2 veces al año. Uy, le dan duro. Porque claro, se juntan entre ellos, entre sus amigos, y juegan y lo hacen caer, lo tumban. Y no son baratos esos controles. No. Deben estar, si son de Nintendo Switch, unos 40, 50 dólares. Claro, y no es uno, ¿no? Tienes que comprar 2 o 4. Sí. Bueno, el hardware es necesario para tener la experiencia, y ahora los controles cuestan caro porque vienen con una tecnología de movimiento. No, hay tiembla, casos, hace todo un tema, ¿no? La vibración, incluso hay unos gatillos adaptativos que se tensan. Por ejemplo, si tú estás lanzando un arco, el gatillo te hace fuerza para que sientas la presión del arco, o de disparar un arma, etc. Entonces, bueno, hay gente que los restaura o que los utiliza como repuesto, digamos, ¿no? Donde se van los repuestos electrónicos, pero en realidad lo ideal es tratar de cuidarlos lo más posible, ¿no? Claro, pero me imagino que esa también debe ser una industria bien interesante. Muy, ¿no? muy fuerte. PlayStation, por ejemplo, Xbox, no solamente sacan los controles normales, sino sacan ediciones especiales de videojuegos. Sí, he visto eso. Entonces, ya no solo quiero el control normal negro, no quiero un control especial único de este videojuego. Claro. Exacto. Entonces ya vienen los exclusivos, ¿no? Y es prácticamente como un coleccionista. Tú agarras y dices, mira, yo tengo el control exclusivo de este videojuego, ¿no? Lo farseas. Te voy a hacer una pregunta que va a sonar media naif o inocente, pero la verdad es que yo no tengo idea. Y para los que nos están viendo, que también es un target alto de edad. Si yo te digo, ¿qué es un triángulo en el control? ¿Qué es un triángulo? Es un botón, pero ¿qué función hace? ¿Un triángulo? ¿Un cuadrado? Justo estaba leyendo eso la anterior vez, de cómo ha diseñado el ingeniero de Sony, porque cuando Sony lanza la PlayStation 1 tenía que tener algo característico para diferenciarse de las otras consolas que estaban en el mercado, que tenían los botones X, Y o botones de colores. Entonces él pensó en figuras geométricas de los botones de acción. El cuadrado, él hacía referencia, es para, en esa época, levantar el menú, para que te salga el menú del jugador. Yeah. El triángulo es para la perspectiva del jugador. Tú podías apretar triángulo y ver, escanear, mirar perspectiva, izquierda, derecha, escanear, arriba, abajo. Exactamente. Y los botones de círculo y X era para aprobar y desaprobar acciones. Normalmente allá con círculo es OK y con X era no. O sea, aquí es al revés. En Latinoamérica con X se da OK y con círculo no. Pero ¿Qué se hizo al revés? Claro, es un tema de región prácticamente, ¿no? Pero prácticamente ese fue el sentido de los símbolos del control de PlayStation, ¿no? Ahora, obviamente, ahora es muy distinto, ¿no? Ya los controles han avanzado muchísimo, pero en su concepción, en un principio, eran esos. Y tenías unos gatillos arriba que te ayudaban a left, botones, right, ¿sí? Exacto, left, right. Y bueno, la cruceta para dirigir al personaje, ¿no? Entonces básicamente esa era la concepción de los botones en esa época. Ahora, ¿cómo haces para que tu cerebro organice todos esos botones? Es una verdadera, y sin mirar. Una vez a en Microsoft lanzamos una serie de juegos y había uno de carreras. Y no podía ni avanzar ni ir atrás porque tenía que estar mirando qué botones estaba apretando. Y cuando apretaba el botón ya me chocaba. Pero eso ya es una habilidad. Sí, bueno, es prácticamente innata de niño, digamos, uno la empieza a desarrollar y ya es natural. Es práctica, es práctica. Ya sabes dónde están ubicados los botones, para dónde van. Cuadrado, triángulo, círculo, en el caso de Xbox, X, Y. Jugar fútbol me parece algo súper complejo para mí. Sí. Yo no sé cómo pueden agarrar la pelota, pasar el otro. Es algo súper difícil. Sí. Ahí tiene su complejidad, como todos los juegos, ¿no? Pero sí, es complicado, ¿no? Tienen algunos mandos, hay como que... incluso hay algún juego que... para personas con discapacidades,
un control, para personas con discapacidades, que ya se va a lanzar al mercado a fines de este año, para que personas que tengan problemas que no tengan alguna mano o tengan dificultades, hay un control que se adapta. Por ejemplo, en el caso de PlayStation, yo sé que Xbox está desarrollando uno igual para poder hacer los videojuegos de manera mucho más plural, ¿no? Para todo mundo. Hay una serie distópica, After Years se llama, que sale en una plataforma de streaming, donde una de las niñas de una familia británica quería tener una operación cerebral neuronal para comunicarse con las computadoras sin la necesidad de tener un comando, un cable, un Bluetooth o un Wi-Fi con el dispositivo. Years and Years se llama. Years and Years, que es espectacular. Y la niña se conecta intuitivamente ya con el cerebro, con las computadoras. Vas a poder jugar mentalmente sin mover un dedo después. No sé qué tan cerca estemos de eso, pero seguramente he visto que hay gente que adapta, digamos, los impulsos neuronales para que puedas activar ciertos botones, ¿no? ¿No es cierto? Todo en fase súper experimental, pero sí hay algún avance en ese sentido. Yo creo que por ahí va a ser el gran tema, que te sientes, te programes y ya juegues tú de manera mental. Dios mío. Ok, a ver, los hombres representan el 70% de la audiencia de los deportes electrónicos. ¿Qué pasa con los juegos deportivos? Esteban, ¿pegan, no pegan? Aquí dice que la proporción todavía es baja. La tendencia de ver los eSports como un mundo de chicos está cambiando, ya que el 2020 más del 80% de la audiencia de eSports era masculina. Pero se espera que la audiencia mundial de los deportes electrónicos crezca hasta los 577 millones de personas en el 2024. Sí. Deporte electrónico. Sí, eso es FIFA, eso es... Hay varios juegos, ¿no? Fórmula 1, todos esos temas. Los principales son LOL, que son juegos de rol. LOL. Ajá, LOL. Y también está FIFA, entra mucho el tema de fútbol ahí. Y más que todo son estos RPGs que son en equipos, ¿no? Eso se streamea mucho y se consume mucho porque es una industria tan grande que hay comentaristas especializados se llaman los casters, para juegos. También Fortnite tiene su modo competitivo, que ha invertido muchísimo dinero en dar premios a jugadores que van y juegan. Son verdaderas estrellas de rock, ¿no? Son estrellas de rock. Prácticamente hay un documental en Netflix de uno de los equipos, no me acuerdo ahorita en Netflix, perdón, en HBO Max, de uno de los equipos más famosos allá en Estados Unidos, y te cuentan ahí cómo se preparan los del equipo. Tienen psicólogo, tienen un preparador físico porque tienen que hacer actividad física para el cerebro y el desgaste es fuerte. Les controlan la alimentación, básicamente les hacen como campamentos, concentraciones en hoteles para ir a competencias. Madre mía. Masajistas, terapeutas, eso todavía no, pero sí hay gente que se dedica netamente a eso, ¿no? Hasta el 2024, Esteban, se calcula que la industria va a facturar la módica suma de $302 mil millones. Nada más y nada menos. $302 mil millones hasta el 2024. Sí, eso o sea, esta es una de las industrias en crecimiento constante, dicen. Sí, creo que ni la industria del cine ni de la música juntos llegan a ese número. Pero sí hay que tener en cuenta que obviamente el mercado está cambiando, no vamos a saber muy bien cómo, por este tema de las suscripciones, etcétera, que le decía, pero sí, o sea, si hace 10 años la industria de videojuegos era grande, ahora es enorme, ¿no? Ahora es gigante, ¿no? Es gigante. Bueno, ya para ir cerrando, Esteban, el programa que ha estado bastante interesante, hemos hecho muchas cifras, muchos datos, no sabía que el promedio de juego era de 35 años para arriba.
Estamos hablando de personas realmente que son papás, gente mayor, adulta, que están enganchados con los juegos. Los jóvenes están ya jugando todo en el dispositivo celular. El promedio de juegos, $75, están siendo muy altos. Está viendo una bajada del 2% de la industria, pero para el 2024 se prevé un crecimiento de $302 mil millones, que es una barbaridad. Y finalmente, Esteban, para ir cerrando el tema, ¿cuál será el juego o el videojuego más solicitado en Bolivia? ¿Qué juegan los bolivianos? En Bolivia, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Sé que uno de los más demandados en Latinoamérica y más jugados es Minecraft. Minecraft. ¿No? Podemos sacar un prorrateo, digamos, y decir que eso debe ser Minecraft. Sí, más o menos. Estamos especulando. Especulando, ¿no? No, cifras en Bolivia no tenemos. Hay una comunidad grande de FIFA, por ejemplo, también. Pero Minecraft yo creo que es más transgeneracional, ¿no? Porque es un juego que salió hace... Ya son 10, 12 años que salió Minecraft. Y se sigue vigente, ¿no? Es un juego que lo puede jugar cualquier persona y uno puede crear incluso hasta un país entero en Minecraft, ¿no? Entonces, yo creo que va más o menos por ahí. Y si usted piensa que no es un gamer, le tengo malas noticias. Usted sí es un gamer. De acuerdo a la especialista mexicana que vino al EXMA, que se llama... Juliana Martínez. Juliana Martínez decía que si usted ha jugado o juega bingo, o juega ajedrez, o juega damas chinas, o juega lo que sea, es usted un gamer. Así que bienvenido. Bienvenidos al mundo de la industria de los gaming. Gracias, Esteban, por la charla, por darnos tantas cifras y por ayudarnos a entender esta industria del gaming. Un placer, Javier. Cuando quieran la siguiente, los acompañamos también. Dale, gracias. Un abrazo y nos vemos en la próxima edición. Un abrazo. Chao.